Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar a los ácidos nucleicos. Empecemos. Bueno, cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, encontramos que estas son biomoléculas orgánicas pentarias. Están formadas por 5 elementos que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estas son moléculas de un elevado peso molecular, muy pesadas ya que son macromoléculas. Eh, Tienen la característica de que almacenan información hereditaria y no solo la almacenan, sino que la transmiten a sus descendientes. Cuando uno habla de ácidos nucleicos, definimos a estas moléculas o macromoléculas como polímeros, es decir, macromoléculas que tienen unidades que se repiten. Y esas unidades que se repiten se llaman nucleótidos, los cuales se mantienen unidos por el enlace fosfodiéster. Aquí, en este dibujo, estamos observando un nucleótido. El nucleótido consta de 3 partes. La base nitrogenada, que pueden observar, es un compuesto heterocíclico, tiene carbonos y nitrógenos, la cual está unida mediante el enlace beta-N-glucosídico, es un enlace glucosídico, a una pentosa. Esta pentosa puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa. Si fuera ribosa, sería parte del ARN y tendría en el carbono 2 el grupo OH. Y si fuera desoxirribosa, en el carbono 2 solo tendría el hidrógeno y sería parte del ADN. A su vez, la pentosa se une al fosfato o ácido fosfórico mediante el enlace fosfoéster. De esta manera tenemos la estructura llamada nucleótido. Pero este nucleótido, vamos a ver cómo es que se forma, ¿no? Vamos a ver todo el proceso. Para formar al nucleótido, lo primero que necesitamos es tener una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser bases purinas más o pirimidinas, la cual se va a unir a un azúcar o pentosa. Y al unirse al azúcar o pentosa, pues forma esta estructura que se llama nucleócido. Como ves, el nucleócido tiene base y pentosa. Y si este nucleócido a su vez se une ahora al grupo fosfato o denominado ácido fosfórico, lo que tendremos será el nucleótido. ¿Cuál es el que forma parte de los ácidos nucleicos? ¿Nucleótido o nucleócido? ¿Cuál forma parte del ácido nucleico? El nucleótido. Muy bien, Nucleótido. muy bien, excelente. El que forma parte de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Ahora, vamos a conocer un poco más la estructura del nucleótido. Para empezar, el ácido fosfórico. Todo nucleótido tiene un ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene las funciones siguientes. Se encarga de formar el enlace fosfodiéster, tiene el carácter ácido, por eso es que se llaman ácidos nucleicos, y tiene la capacidad de unirse a colorantes básicos, a lo que se denomina basofilia. Aquí, por ejemplo, tenemos solo un nucleótido, ¿ya? Cuando tenemos solo un nucleótido, vemos que tiene base, pentosa y ácido fosfórico. Cuando la pentosa se une al ácido fosfórico o fosfato, el enlace que lo une se llama enlace fosfoéster, ¿ya? Es cuando el ácido se une a el fosfato se une a una sola pentosa. Pero para formar parte de los ácidos nucleicos, por decir el ADN, el ARN, veremos aquí que el ácido fosfórico, mira, aquí está el ácido fosfórico o denominado fosfato, ¿qué es lo que hace? Este ácido fosfórico se une a la pentosa que está abajo y se une a la pentosa que está arriba. Por lo tanto, hay 2 enlaces éster y se llama fosfodiéster. Entonces ahí estamos encontrando la diferencia, ¿no? Para ácidos nucleicos es fosfodiéster y solamente para nucleótidos, así a secas, es enlace fosfoéster. Veamos que también el nucleótido presenta una pentosa. Esta pentosa es un monosacárido que tiene 5 carbonos, aquí lo vemos,
carbono 1, aquí va el carbono 2, carbono 3, carbono 4 y afuera, aquí arriba, está el carbono 5. La cadena se encuentra cerrada por un oxígeno. Ahora, ¿qué uso le da la pentosa a su carbono 1? El carbono 1 sirve para unirse a la base nitrogenada a través del enlace beta-N glucosídico. Ahora, el carbono número 2 es el carbono que va a definir qué tipo de pentosa estamos estudiando. Si el carbono 2 presenta OH, será ribosa y será parte del ARN. Y si el carbono 2 presenta hidrógeno, será desoxirribosa, que forma parte del ADN. Las funciones de los carbonos 3 y 5 están relacionadas con unirse al fosfato, ¿no? Se unen a los fosfatos para formar los enlaces fosfodiéster. Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre las pentosas ribosa y desoxirribosa. Observa que tiene la ribosa. En el carbono número 2, aquí está señalado en amarillo, presenta el grupo OH. Tiene oxígeno con hidrógeno. En tanto que la desoxirribosa, en el carbono 2, en lugar de tener el OH, presenta solo el hidrógeno. ¿Qué es lo que le ha pasado a la desoxirribosa? Es la misma ribosa que ha perdido oxígeno, por eso se dice que se ha desoxidado, ha perdido oxígeno. También tenemos la base nitrogenada. Esta base nitrogenada vienen a ser, siempre hemos escuchado decir que el ácido nucleico tiene el alfabeto de la información hereditaria, que ahí está escrita toda la información hereditaria. Bueno, es cierto. ¿Y dónde lo tiene escrito? Pues lo escribe con unas letras químicas que son las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas son compuestos heterocíclicos. ¿Por qué heterocíclicos? Porque en el anillo cíclico que está formado tiene tanto nitrógenos como carbonos, ¿no? Aquí vemos, existen dos tipos de bases nitrogenadas, las bases púricas, que tienen, por ejemplo, acá 4 nitrógenos, y las bases pirimidínicas, que tienen 2 carbonos, 2 nitrógenos. Vamos a estudiar a las bases púricas. Las bases púricas son la adenina y la guanina. Pueden observar la característica de las bases púricas. Tienen dos anillos, uno de 6 lados y uno de 5 lados. Presentan 4 nitrógenos en la estructura del anillo. Pueden presentar grupos amina. Tienen grupos amina como cadenas radicales, hidrógenos y oxígenos, ¿no? Ahí está, adenina y guanina. Esas bases púricas están presentes tanto en el ADN como en el ARN. Las bases pirimidínicas, por su parte, solo presentan un anillo y estas son 3 clases. Tenemos a citosina, a timina y a uracilo. Particularmente, mira, la citosina es la base nitrogenada pirimidínica que está presente tanto en el ADN como en el ARN, mientras que la timina y el uracilo son bases pirimidínicas que solamente la timina va a estar en el ADN y solamente el uracilo va a estar en el ARN, no se va a dar la repitencia entre las dos. Ahora hablemos del ADN. El ADN es conocido como el ácido desoxirribonucleico y sabemos que almacena la información hereditaria. Tiene esta estructura espiralada y se encuentra súper enrollado en el cromosoma. La historia del descubrimiento del ADN tiene que ver con estos 3 personajes importantes. Los primeros 2 que aparecen aquí abajo se llaman James Watson y Francis Crick, quienes descubrieron la estructura de la molécula de ADN y se hicieron acreedores del premio Nobel por este descubrimiento. Sin embargo, se sabe que ese descubrimiento no hubiera sido posible sin la participación de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin trabajó con las muestras de ADN a través de un equipo que se llama difracción de rayos X, bombardeando cada muestra de ADN durante 90 horas. 90 horas
de radiación para obtener una imagen como esta, que fue la fotografía de la molécula de ADN. Rosalind Franklin llegó a sacar 100 fotografías del ADN. Imagínate, 9.000 horas de exposición a radiación X. De esas 100 fotografías, esta es la fotografía número 81, que era la fotografía más nítida que se obtuvo del ADN. Y con esta fotografía que tuvo acceso Francis y Crick, pudieron determinar cómo era la estructura del ADN, ¿no? Ellos dijeron, es una doble hélice, es como dos escaleras de caracol que estuvieran enlazadas una con otra. Y hicieron aquí la maqueta para demostrar cómo era aproximadamente esta estructura. A partir de esto se empezó a hacer mucha más investigación acerca de esta molécula. Rosalind Franklin no recibió el premio Nobel debido a que tempranamente falleció muy pronto y lógicamente debido al cáncer que le ocasionó haber estado sometida a tantas horas a una radiación tan intensa, ¿no? En esa época habían cosas que no se sabían, como los efectos que tienen los rayos X sobre el cuerpo. La ubicación del ADN. El ADN en nosotros, que somos organismos eucariotas, se encuentra en el núcleo. Aquí vemos, ¿no?, una célula, su núcleo, y dentro del núcleo pues están los cromosomas. Y estos cromosomas tienen el ADN súper enrollado, pero si se desenrolla el ADN, pues también vamos a verlo en la cromatina. También el ADN está en las mitocondrias, en los cloroplastos de células eucariotas, particularmente nosotros los humanos en nuestras mitocondrias, ¿no? Ya que el ser humano no tiene cloroplasto. Incluso se puede hacer un rastreo del ADN mitocondrial, que es el ADN que prácticamente no ha tenido ninguna modificación. Es muy especial este ADN que ha permitido, por ejemplo, seguir los orígenes de donde provienen, por ejemplo, la gran mayoría de los humanos del planeta Tierra, ¿no? Haciendo un rastreo de que todos provenimos de África. A pesar de que ahora hay personas de diferentes colores de piel, aspecto físico, conducta, costumbres y todo, nos remontan nuestros orígenes gracias al estudio del ADN mitocondrial a África. También tenemos el ADN en procariotas. La célula procariota tiene su ADN que está en el citoplasma de la célula procariota. Como recordarás, la célula procariota o denominada bacteria tiene un citoplasma y ahí está, no tiene núcleo, y allí se encuentra su ADN, que particularmente es un ADN circular, así como imagínate este ADN circular, y se le denomina desnudo porque no está asociado a proteínas histonas. Entre las características que tiene el ADN, la primera característica es la bicatenariedad, que significa que el ADN está formado por dos cadenas, ¿ya? En estas cadenas vamos a ver que la parte de la cadena, la parte externa, está formada por la pentosa y el fosfato. Y el interior de las cadenas se encuentran las bases nitrogenadas. Ahí está, ¿no? También tenemos la segunda característica del ADN, la helicoidalidad. En la helicoidalidad encontramos que las dos cadenas de ADN se encuentran enrolladas formando la doble hélice. Y al observar, mira, ve, ahí están siempre formando la doble hélice. Sin embargo, gracias a esta helicoidalidad vamos a diferenciar tres tipos de ADN. El ADN tipo A, tipo B y tipo Z. Los dos primeros tipos de ADN, A y B, son ADNs que tienen un giro, las dos cadenas giran hacia la derecha, por lo que se les denomina dextrogira. Ahora, la diferencia entre el ADN A y el ADN B tiene que ver con los orígenes de su descubrimiento. Al comienzo, cuando el ADN fue descubierto, para poder conservarlo, y poder observarlo, hacer el análisis, pues una vez extraído de las células, este ADN se almacenaba en solución salina, en una solución muy saturada de sal.
Entonces, luego, cuando pudieron observarlo, vieron que el ADN pues era así, como esta estructura, ¿no? Un tanto ancho y acortada la cadena. Con el tiempo, la técnica ha mejorado y hoy en día ya no se tiene la necesidad de, una vez extraído el ADN, ya no se tiene esa necesidad de sumergirlo en una solución saturada de sal. Así que cuando observamos al ADN, pues sin hacerle ninguna otra modificación, tiene este aspecto, ¿no? No es tan ancho como al inicio se había observado, ni tampoco tan corto. Entonces, este es el ADN B, segundo en ser estudiado. Pero si nos preguntasen cuál es el ADN más abundante en los seres vivos, pues es el ADN B. ¿Por qué? Porque es el que realmente tenemos. El ADN-A solamente existe cuando el ADN es sumergido en solución salina. Y aquí tenemos otro tipo de ADN que es el ADN-Z. Este ADN-Z es levogira, es decir, tiene un giro hacia la izquierda. Entonces, debido a que las dos cadenas de ADN giran para el lado contrario, se va a dar una estructura zigzagueante, una estructura de ADN como que no es muy estable. Esta característica del ADN se ha encontrado en ADN de bacterias que han sido atacadas por virus. Entonces no es algo muy frecuente que digamos tampoco, ¿no? Pero ahí estamos viendo la característica de helicoidalidad. Otra característica del ADN es el antiparalelismo. Cuando decimos antiparalelismo nos referimos a que en el ADN una de las cadenas va hacia arriba y otra hacia abajo. Mira, vemos aquí la primera cadena. Vamos a concentrarnos en la pentosa. Observa la pentosa. La, la pentosa que está hasta arriba, el carbono 5 es el que está unido al fosfato. Entonces, ¿cuál es el extremo de la pentosa más, cuál es el carbono más extremo de la pentosa? Pues es el carbono 5. Entonces decimos que va de 5'. 5' hace referencia al extremo 5 en esta cadena. Y si observamos en esa misma cadena, la última pentosa, esa casita roja, vemos que el carbono más extremo de esta pentosa es el carbono 3, el que está más hacia afuera. Entonces es el extremo 3 o 3'. Entonces decimos que en el ADN la primera cadena va de 5', o decir extremo 5, al 3', como decir extremo 3. Pero miremos ahora la otra cadena. En la otra cadena, la pentosa, que es esta como casita roja, está de cabeza. Puedes observar, está de cabeza. De tal manera que ahora el que tiene el carbono más extremo es el 3, 3'. Y como está de cabeza, aquí el más extremo es el 5, que está unido siempre al grupo fosfato, 5'. Entonces, aquí estamos viendo que el antiparalelismo está referido a que las dos cadenas van en direcciones contrarias o direcciones opuestas. Por eso se dice que una cadena va de 5' a 3' y la otra cadena va de 3' a 5'. ¿Ya? Allí, aquí también se puede observar con mejor detalle esto del antiparalelismo. Y este antiparalelismo se va a entender cuando veamos el proceso de replicación del ADN. Otra característica del ADN es la complementariedad. Se sabe que las bases nitrogenadas del ADN son complementarias. Y aquí esta complementariedad está en relación con las bases purinas y las bases pirimidinas. Mira, ¿ven? ¿Cuáles son las bases purinas? Las bases purinas son adenina y guanina. Y las bases pirimidinas, timina y citosina. Se sabe que las bases purinas siempre van a ser pareja con las bases pirimidinas. Purina con purina no se unen. Pirimidina con pirimidina no se unen tampoco. Tienen que unirse de forma complementaria. Ahora, guanina no se une con timina, ni citosina con adenina. Tiene que darse de esta manera. ¿Cómo es que yo me acuerdo quién se une con quién? Bueno, lo que yo utilizo es la técnica de la forma de las letras. Aquí, al observar la forma de las letras, me doy cuenta que estas dos letras
guanina y citosina se parecen mucho. Mira, ve, voy a dibujar, voy a repasar la letra G. Ahí está. Y repasaré la letra C. Ahí está. Entonces, siempre que yo tenga que hacer la complementariedad de bases, me voy a recordar que la letra G y la C se parecen mucho. Así que siempre estas van a ir unidas y se mantienen unidas a través de 3 enlaces puente de hidrógeno. Estas líneas punteadas representan a los puentes de hidrógeno. Y si guanina con citosina se unen, pues las que sobran son adenina y timina y estas necesariamente se tienen que unir y se unen por 2 puentes de hidrógeno. Ahora, aquí tenemos la regla de la equivalencia propuesta por Chargraf. Esta regla de la equivalencia nos dice que la cantidad de purinas siempre debe ser igual a la cantidad de pirimidinas. ¿Cuáles son las purinas? Adenina y guanina. ¿Cuáles son las pirimidinas? Timina y citosina. Ojo que esta regla se cumple solo para el ADN, no para el ARN. Por ejemplo, si al examinar una cadena de 100 bases, de bases nitrogenadas en el ADN, se encontró que 30 bases eran adenina, ¿cuántas bases habrá de guanina, de timina y citosina? Podrás responderlo sabiendo que son complementarios. A ver, ¿a quién se une la adenina? Acuérdate. La timina. Mina. Muy bien. Timina. Y si hay 30 adeninas, ¿cuántas timinas tienen que haber? 30. 30. 30, muy bien. 30. Nos dice que en total hay 100. Entonces, si en total hay 100, significa que la mitad son 20. purinas 70. y la mitad son 20 pirimidinas. sería ¿Cuántas 5 guaninas purinas. tendrán que haber aquí? 35. 20. De guanina. 20, Miss, 20. 20 guanina. Tendrán que haber 20 guaninas, 20 De 20. guanina. 20. 20. Si hay Ah, 20 cierto. guaninas, tienen que haber 20 citosinas. Y si sumamos, tenemos 50 purinas y 50 pirimidinas. Se cumple la regla de la equivalencia propuesta por Irwin Chargraf. Él es Chargraf. Irwin Chargraf propuso esta regla muy sencilla, ¿no? Es una lógica matemática muy simple que te da el dato, ¿no? Basta con que tú sepas cuánto hay de una de las bases y el total de bases que existe para determinar cuánto hay de todas las demás bases. Es simplemente porque sabemos que la complementariedad es así, que siempre la adenina debe unirse con la timina y la guanina con la citosina, y que la cantidad de purinas debe ser igual a la cantidad de pirimidinas. Ahora, vamos a ver la replicación del ADN. El ADN tiene una replicación conocida como semiconservativa. Veamos en qué consiste. Aquí tenemos una molécula de ADN, es la molécula original, ¿no? Ves que está de color azul. Esta molécula de ADN se va a replicar, es decir, va a sacar copias de sí misma para poder participar luego en la división celular. Entonces, ¿cómo es que se replica? Las dos cadenas que forman el ADN original, que es de color azul, se separan. Y al separarse, al lado de cada cadena antigua, que es la de color azul, se forma una cadena totalmente nueva, que es la de color rojo. Entonces, aquí estamos viendo que la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Por qué? ¿Por qué semiconservativa? Semiconservativa porque solo conserva una cadena, que es la cadena original, y la otra cadena es nueva. Si el ADN tuviera una replicación totalmente conservativa, esto sería un ADN hijo, pero el otro sería totalmente nuevo y de repente no tendría toda la información como debe ser. Al hacerla semiconservativa, se garantiza que cada ADN nuevo que se forma siga conservando la información del ADN original. Aquí lo vemos de una forma más detallada, ¿no? Tenemos aquí la molécula de ADN original. Vemos aquí que la molécula de ADN se desenrolla formando las dos cadenas, ¿no? Originales. Y en cada cadena antigua, que es la de color azul,
¿qué es lo que vamos a observar? Van a unirse las bases nitrogenadas que se encuentran en el núcleo, ¿no? En el medio se van uniendo complementariamente. Si aquí en la base original había adenina, pues se va a unir una timina, una citosina y así sucesivamente. Pero también vemos que este proceso de formación se da en cadenas, se van a dar en cadenas, como le decimos, opuestas. Mientras en esta cadena está empezando por aquí arriba, en la otra cadena está empezando por aquí abajo. ¿Por qué? Porque recordamos que las cadenas del ADN son antiparalelas, ¿no? Van en direcciones contrarias. Pero finalmente se logra obtener dos moléculas de ADN. ¿Me han entendido esta parte que les estoy explicando, lo de la replicación semiconservativa? ¿Hasta aquí? Ya, gracias Celeste. Ahora vamos a ver cómo sucede ese proceso de replicación, ¿no? El proceso de replicación necesita de la participación de enzimas, de proteínas, así que vamos a ver todo ese proceso. Las enzimas que participan de la replicación del ADN aquí están en orden, ¿ya? Aunque está uno por arriba, vamos a seguir el orden de los números. La primera que participa es la helicasa, luego la proteína desestabilizadora de hélice, luego la topoisomerasa, luego la primasa, luego el ADN polimerasa 3 y el ADN ligasa. Veamos el proceso. Todo empieza con la helicasa. Esta helicasa, aquí está, mira esta estructura de color amarillo, lo que hace es desenrollar la doble hélice. Tú estás observando que el ADN está formado por una doble hélice que está muy bien enrollada. Entonces la helicasa va por el medio y va a ir desenrollando. Y para eso, lógicamente, la helicasa cataliza la ruptura de puentes de hidrógeno que mantienen a las bases nitrogenadas unidas entre sí. Ahí está, ¿no? Desenrolla el ADN formando la horquilla de replicación. Horquilla de replicación es ese punto donde aún se mantienen unidos. También, una vez que se van desenrollando, las dos cadenas de ADN tienen la tendencia a querer volver a enrollarse. Entonces, para que no se vuelvan a enrollar, aparece la segunda, que es la proteína desestabilizadora de hélice. ¿Ven esas cositas negras al lado de las cadenas azules? Estas se llaman proteínas desestabilizadoras de hélice. Se unen a cada una de las cadenas del ADN, evitando de esta manera que se vuelvan a enrollar las dos cadenas. Luego aparece la enzima topoisomerasa, esta que está acá arriba. A ver, vamos a ver cómo es que actúan. Las dos cadenas del ADN eran como dos hilos que estaban así, que se estaban desenrollando. Pero al estar desenrollándose en la parte de aquí arriba, en la zona, encima de la horquilla de replicación, era como que se estaba súper enrollando y imagínate, ¿no? Que tienes un pasador que lo has enrollado y lo quieres luego desenrollar jalándolo. Entonces, es probable que en una parte se haga como un nudo. Y eso es lo que sucede en el ADN, se anuda en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hace la topoisomerasa? Va a cortar el ADN para que se desenrolle y luego vuelve a unirse y no pasó nada, ¿no? Entonces, va a corregir el sobreenrollamiento que sucede encima de la horquilla de replicación. Luego tenemos la enzima primasa. A ver. Aquí está. Mira, ve. La enzima primasa, o también llamada primer, perdón, la enzima primasa o ARN polimerasa, es ARN polimerasa, va a formar los ARN cebadores o primer. ¿Cómo es esto? Mira, ve, tenemos acá dos cadenas de ADN que ya están desenrolladas, que son estas azules, ¿de acuerdo? Recuerda que una cadena va de 5' a 3' y la otra cadena va de 3' a 5'. Son cadenas antiparalelas. Al lado de cada cadena azul se debe formar una nueva molécula de ADN, ¿ok? Pero
El detalle es que para que se forme el ADN, o bueno, aquí hay nucleótidos, ¿no? Los nucleótidos se van a ir uniendo a esta cadena de ADN y así se forma. Pero para que se pueda dar inicio a esa formación de la nueva cadena de ADN, se tiene que tener sobre una base, un cimiento, que actualmente no existe. Entonces, para formar ese cimiento aparece la enzima ARN primasa. La primasa forma ARN cebador. El cebador es esta cadena de color verde, aquí, y aquí estas cadenas de color verde. ¿Qué es lo que hace el cebador? Va a servir como base, es una ARN base o cimiento sobre el cual se va a formar el ADN. Tenemos dos cadenas de ADN. La primera cadena, la que va de 5' a 3', es la cadena adelantada. En la cadena adelantada se forma solo un ARN cebador. Aquí está el ARN cebador que tendrá unas 5 a 6 bases nitrogenadas. Entonces, este cebador va a servir de base y encima de este ya se va a poder formar el ADN. ¿Ya? ¿Y quién se encargará de formar el ADN? Pues la siguiente enzima llamada ADN polimerasa 3, que va a catalizar que se unan las moléculas de nucleótidos de ADN aquí encima del ARN y se empieza a construir todo lo que es el ADN, que sería esta cadena de color rojo. En el caso de la otra cadena de ADN, que es la cadena que va de 3' a 5', a esta cadena se le llama cadena retrasada. ¿Por qué? Porque el proceso de síntesis de ADN va a demorar un poquito más, va a necesitar otros detalles. Entonces, como esta va en dirección contraria, aquí se tienen que formar más cebadores. ¿Ves? Vemos que la ARN' ha formado este cebador verde y por acá hay otro cebador verde en el dibujo, pero en realidad son muchísimos más cebadores los que se forman. Y encima de cada cebador se va a ir formando por acción de la enzima ADN polimerasa las cadenas de ADN. Ahí están, que son estas de color rojo. ¿Ya? Entonces, tenemos la primasa, que es la que sintetiza el ARN, y aquí nos dice, ¿no? En la cadena adelantada, la síntesis es continua porque es una sola cadena de ADN, y en la cadena retrasada, que es la que va de 3 a 5', la síntesis es discontinua porque se forma en fragmentos, ¿ya? ¿Quién forma el ADN? Pues la enzima ADN polimerasa 3, y esta va a formar al ADN en fragmentos en la cadena retrasada, y a estos fragmentos se les conoce como los fragmentos de Okazaki, ya que fueron descubiertos por el científico japonés Reiji Okazaki. Ya, ahí está, mira, a ver, los fragmentos de Okazaki, que pueden estar formados por 1000 bases nitrogenadas. O sea, no es que sean tan pequeños, tampoco son de buen tamaño estos fragmentos de Okazaki. Y una vez que ya tenemos las nuevas cadenas de ADN, vemos que hay ADN del que es el color rojo y hay ARN que es el de color verde. El ARN no lo necesitamos, solamente nos ha servido como base. Así que ahora aparece otra enzima que es la ADN polimerasa 1, que no lo he puesto ya en el dibujo, faltó espacio. Pero la ADN polimerasa 1 lo que hace es eliminar a los segmentos de ARN, ¿ya? Es decir, va a eliminar a los llamados cebadores. Aquí, a estos de color verde, a estos fragmentos de color verde, los va a eliminar la ADN polimerasa 1, y al eliminarlos va a cubrir estos espacios con segmentos de ADN. Entonces aquí va a haber ADN, y de esa manera se concluye. Pero todos estos nuevos segmentos de ADN deben unirse, ¿no? Así que, ¿quién los va a unir? La última enzima, que es la ADN ligasa, que va a unir los segmentos del ADN. Esto es un tema, en realidad, muy interesante de estudiarlo, de entenderlo, pero no es algo que ustedes vayan a perder el sueño por aprender el tema, ¿no? El caso es que estamos viendo que la síntesis
o la duplicación de la molécula de ADN es un proceso altamente complejo, necesita el trabajo, la participación de muchas proteínas, enzimas y lógicamente nucleótidos. De ahí que se va a dar en forma óptima en un organismo que esté sano, ¿no? Pero si una persona está enferma, imagínate un niño que esté pasando por un proceso de enfermedad o por un proceso de desnutrición también, pues de repente le va a faltar algunas de estas proteínas, de estas enzimas, y sabemos que la desnutrición puede afectar la actividad de las enzimas también, entonces no se va a dar una replicación en forma correcta. Y si no se da la replicación, pues no va a haber formación de nuevas células, lo cual va a afectar al crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, nosotros esto que estamos entendiendo aquí lo llevamos a la aplicación práctica que tiene que ver directamente con el crecimiento, el desarrollo y, ¿por qué no decirlo? También con la reparación de tejidos, ¿no? Si tienes un pacientito, ¿no? que ha pasado por una operación, necesita reparar tejidos, sanar, pero si ese pacientito pues no está comiendo como debiera, no se está alimentando, de repente solo quiere tomar agüita, tecito con galletita, pues no es suficiente para tener las proteínas necesarias y favorecer a este proceso de replicación del ADN. Si no hay replicación de ADN, no habrá formación de nuevas células, entonces no está sanando. Su proceso de reparación, de sanación, va a hacerse mucho más lento de lo que debiera ser. Entonces, por ese lado, ustedes aquí tienen pues la fundamentación de por qué el pacientito que come, pacientito que se sana, ¿no? Tiene que comer lógicamente saludable. Aquí vemos la molécula de ADN en su proceso de empaquetamiento. Sabemos que toda la molécula de ADN tiene una longitud aproximada de 2 metros de largo, es bastante larga. Sin embargo, es bastante delgada, apenas tiene un grosor, un ancho de 2 nanómetros de ancho, es súper delgada, ¿no? ¿Te acuerdas que una micra es 1 milímetro dividido en 1000 partes? Bueno, esa micra ahora divídelo en 1000 y tienes el nanómetro, es muy pequeño. Entonces, el ADN tiene 2 nanómetros de ancho, aunque mide 2 metros de largo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene un proceso especial de enrollamiento o empaquetamiento. La molécula de ADN se enrolla con 8 proteínas histonas que están representadas por esas pelotitas, y al enrollarse con las 8 histonas va a formar estas estructuras que vemos como pelotitas enrolladas con una cuerda. La cuerda sería el ADN y las pelotitas son las proteínas histonas. Todo esto viene a ser el nucleosoma. Estos nucleosomas, mira, ve, hay muchos nucleosomas y hay lógicamente un segmento de ADN entre nucleosoma y nucleosoma. A este segmento de ADN le vamos a llamar ADN linker. El ADN linker significa que es el ADN separador de nucleosomas y en el ADN linker solo se encuentra la histona 1, ¿ya? Y ahí muchos nucleosomas que ya se han formado como pelotitas enrolladas, se agrupan y forman esta estructura un tanto más gruesa que es el solenoide. Y este solenoide todavía se enrolla más, mira. Y al enrollarse va a formar estas estructuras que se llaman fibras de cromatina. Todo esto es la fibra de cromatina. Y esta fibra de cromatina ahora se superenrolla para formar a esta estructura que es el cromosoma. Nosotros tenemos cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? A ver, ¿se acuerdan? 46, mis. Muchas gracias. Sí, 23 pares, 46 cromosomas. En esos 46 cromosomas está enrollado nuestro ADN, ¿no? Ahí está el ADN empaquetado en este proceso especial de empaquetamiento, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de cromosoma, pues estamos hablando necesariamente de ADN. O hablamos de cromatina, estamos hablando de ADN, solamente que el ADN está compactado, está empaquetado, asociado a las proteínas histonas. Aquí
en esta imagen podemos ver este proceso, ¿no? A la célula vamos a identificarla en dos momentos. Por ejemplo, la célula cuando todavía no se divide, es la célula en interfase. Entonces, una célula en interfase, si lo observamos con el microscopio y usamos algunas sustancias para teñir el núcleo celular, podremos ver en el núcleo unos hilos. Eso es lo que observamos. Cuando tú observas la célula al microscopio, en su núcleo se ven unos hilos bien delgaditos, como muchos hilos delgados de color negro. Esas son las fibras de cromatina, que viene a ser básicamente el ADN que está en esta etapa, ¿no? Asociado a las proteínas histonas en forma de cromatina. Pero ya cuando la célula entra al proceso de división celular, vamos a observar el núcleo con sus cromosomas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cromosomas, pues es el ADN con la cromatina altamente condensada, ¿no? Ahí vemos. Vean, cromosoma es la cromatina muy condensada, es decir, muy enrollada, y la cromatina, y cuando vemos la cromatina, es el cromosoma que se ha desenrollado. Así, la cromatina se enrolla, forma cromosoma, el cromosoma se desenrolla, forma cromatina. Pero ambos están hechos de ADN y proteínas histonas. Ahora veamos al ARN, que se llama ácido ribonucleico. La función que tiene el ARN es la expresión genética. ¿Qué significa? Si el ADN tiene la función de almacenar la información hereditaria, el ADN tiene la función de decir, Zoilita va a tener cabello negro o Zoilita tiene cabello lacio, cosas así. ¿Quién se encarga de cumplir ese mandato que había dado el ADN? Pues el ARN. Se encarga de la expresión génica o síntesis de proteínas. Si el ADN dijo que Zoilita debe tener el cabello lacio, pues el ARN se va a encargar de que la proteína queratina de mi cabello sea lacia. El ARN se encuentra en diferentes lugares de nuestra célula. Lo podemos encontrar en el núcleo, en el nucleolo, también está disperso en el citoplasma, en los ribosomas, en la mitocondria y en el cloroplasto. Está en casi todas partes, es muy popular. Ahora, el ARN como molécula es una molécula monocatenaria, que significa que está formado por una sola cadena, ¿ya? Por eso se dice monocatenario, una cadena. En esta cadena única que tiene el ARN, vamos a encontrar que las bases nitrogenadas que presenta, mira, ve, tiene citosina, tiene adenina, tiene guanina, pero la base característica, acá un poquito se movió la letra, es el uracilo, la U, uracilo, ¿ya? Aquí no hay timina, aquí en lugar de timina está el uracilo, y también otra diferencia con el ADN es la pentosa. La pentosa que presenta es la ribosa, de ahí el nombre ARN. Ahora, quiero hacer hincapié en esto, en este hecho de que el ARN solo tiene una cadena, es monocatenario. El hecho de que sea monocatenario hace que tenga la posibilidad de sufrir más modificaciones, ¿no? Más mutaciones, por decirlo. ¿Por qué? Porque no tiene una cadena complementaria que le diga, oye, si acá va uracilo, acá tiene que ir adenina, ¿no? Para que se mantenga la complementariedad y de esa manera hay una estabilidad en la estructura. Como solo es una cadena, podría cambiarse una de estas bases y generar una mutación también. Existen varios tipos de ARN. Estos tipos de ARN los encontramos, por ejemplo, el ARN mensajero, el ARN de transferencia, al que le llamamos ARN soluble, está el ARN ribosomal, que está en los ribosomas, el ARN-HN, que es el heterogéneo nuclear, que es el precursor de los ARNs, el ARN-SN, que es el pequeño nuclear, que participa en la eliminación de los intrones, el ARN-SNO, que es el pequeño nucleolar, que colabora en la formación del ARN ribosomal,
el ARN-Si, que es el corto de interferencia, y el ARN-Mi, que es el micro, participan en la regulación de la información genética. Todos estos ARNs se originan a partir del ADN. Mira, ¿ve? Aquí en el dibujo vamos a ver, es un núcleo, estamos observando un núcleo, y en el núcleo está el ADN. Y este ADN, por un proceso de transcripción, se va a transcribir y va a formar al ARN-HN, que es el heterogéneo nuclear, el cual, eliminando intrones, se va a convertir pues, en mensajero. También aquí se va a originar el ribosomal, el transferencia, y como vemos, cada ARN, bueno, va a tener formas, tamaños y funciones totalmente diferentes. Y así van a surgir también los otros tipos de ARN. Veamos al ARN mensajero. Su nombre del mensajero nos dice que lleva un mensaje, pero para poder llevar un mensaje, este mensajero copia la información del ADN o transcribe la información del ADN. Seguimos. Les decía que el ARN mensajero copia o transcribe la información hereditaria del ADN. Aquí, por ejemplo, tenemos una molécula de ADN. Está formada por dos cadenas. De estas dos cadenas, yo he seleccionado a la primera cadena, que va a ser la cadena transcrita, es decir, la cadena que se va a copiar. A partir de esa cadena que se va a copiar, entonces se va a formar el ARN mensajero. Y mira, ya se ha copiado. Vamos a acercar la lupa para verlo mejor. Y mira, ve. Teníamos una molécula de ADN formada por dos cadenas. La cadena que está dentro del rectángulo es la cadena que se va a copiar. ¿Y quién lo va a copiar? Pues el ARN mensajero, por acción de la enzima ARN polimerasa, que es la que favorece el proceso de copiado. Si aquí en el ADN dice timina, pues no va a copiar la misma letra, sino lo que va a copiar es la letra complementaria. ¿Cuál es el complemento de la T? Pues es la A. Entonces va a copiar la A. Si aquí dice adenina, debería copiar T, pero el ARN no puede tener T. Entonces, en cambio de T, pone U. Si aquí dice C, lo que va a copiar es la G, y si dice A, lo que va a copiar es U, y si dice C, va a copiar G, y si dice A, va a copiar U. Si tú te das cuenta, el ARN mensajero, este ARN mensajero que está aquí en fondo amarillo, pues es exactamente igual a la cadena de ADN que no se ha copiado. ¿Ya? Tenemos que el ADN tiene dos cadenas. Tú eliges que una cadena es la que se va a copiar. Bueno, el ARN mensajero será exactamente igual a la cadena que no se copió, con la diferencia de que en lugar de la letra T, donde esté la letra T, le vas a reemplazar por la letra U. Y eso es simple para obtener el ARN mensajero. Este ARN mensajero, sus bases se van a agrupar en paquetes de 3. Esos paquetes de 3 se llaman codones. El término codón significa código, es un código pequeño. Es un código formado por una secuencia de 3 bases o de 3 nucleótidos consecutivos del ARN mensajero. Únicamente el codón es del ARN mensajero. Podemos identificar tipos de codones. Por ejemplo, los codones de inicio. El codón de inicio es el codón que suele encontrarse al inicio de la cadena de ARN mensajero, y cuando este aparece, indica que debe empezar a sintetizarse la proteína. Ya, este codón de inicio es el AUG. Siempre que aparece AUG, te indica que se empieza la síntesis. Y por cierto, el codón AUG da la orden para que el primer aminoácido que venga a formar parte de la proteína será el aminoácido metionina. Por eso dice AUG codifica metionina. Debemos aclarar que AUG no fabrica la metionina, AUG no es metionina, que lo único que hace AUG ordena
de que el primer aminoácido que va a venir ahí, sea metionina. Luego tenemos los otros codones que se llaman codones de síntesis, que son 60 codones. Estos codones van a codificar para los otros aminoácidos, ¿ya? Entre esos codones de síntesis puede volver a aparecer el AUG, pero si el AUG aparece de intermedio, pues sigue trayendo metionina, pero ya no está indicando que se inicie la síntesis de proteínas, simplemente que venga más metionina. Y luego están los codones de stop. A los codones de stop se les conoce también como codones sin sentido o codón final. Se le dice sin sentido porque normalmente estos codones no van a codificar para ningún aminoácido. Final o stop porque implican que si aparecen esos codones va a decir alto, que se detenga la síntesis de proteína, que se terminó de fabricar la proteína. Estos codones son el UAA, el UGA y el UAG. Yo usaba como mnemotecnia una historia, ¿no? Me imaginaba que llego a un bosque en la selva peruana y lo primero que me encuentro es un monito. El monito me mira y me dice UAA, UAA. Sigo caminando en el bosque y me encuentro con un mono. Y el mono me dice uga, 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 uga. Y luego me encuentro con un Tarzán de la selva. Y yo le digo, guaj. Ya. Así me acuerdo de los codones stop. También tenemos el ARN de transferencia. Este ARN, como su nombre lo dice, de transferencia, transporta aminoácidos. ¿Desde dónde y hacia dónde? Desde el citoplasma hacia los ribosomas. Veamos la estructura. A simple vista, uno lo mira y nos da la idea de que está formado por dos cadenas, pero en realidad el ARN de transferencia es solo una cadena. Ya, es una cadena, mira, empieza con el extremo 3, 3', avanza la cadena, se dobla, forma pliegues, estos pliegues se llaman bucles, sigue doblándose, forma otro pliegue o bucle, sigue doblándose, forma otro pliegue o bucle y sigue creciendo y termina en el extremo 5. Ahí vemos que en realidad el ARN de transferencia, aunque a simple vista parecía doble cadena, sigue siendo monocatenario, sigue siendo de una sola cadena. Tiene el aspecto de doble cadena porque hay segmentos, tiene segmentos donde tiene bases complementarias. Estas partes donde parece que hay bases complementarias se van a formar puentes de hidrógeno para unir a las bases y le da el aspecto de doble cadena. Pero también tiene partes donde hay bases no complementarias. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? En el bucle, vemos bases no complementarias. Entonces, en esta zona donde hay bases no complementarias, no se forma el puente de hidrógeno y por lo tanto se ve así más ensanchado, a lo que le llamamos los bucles. En el ARN de transferencia vamos a reconocer dos partes importantes. La primera parte importante es el extremo 3. El extremo 3 es el extremo aceptor de aminoácidos y este extremo tiene un grupo OH libre. Este grupo OH libre que va a presentar el extremo 3 se va a unir con el grupo carboxilo del aminoácido. Y de esa manera el ARN de transferencia al unirse al aminoácido lo va a poder transportar. Ahora, la otra parte importante del ARN de transferencia es el bucle número 2. El bucle número 2 es el que está más alejado del extremo 3. Este bucle es la zona donde se encuentra el anticodón. ¿Qué viene a ser un anticodón? Un anticodón es una secuencia de 3 bases consecutivas del ARN de transferencia. Y la función que tiene el anticodón, míralo, aquí está. El anticodón, esta secuencia de 3 bases consecutivas del ARN de transferencia, se une al codón, que era la secuencia de 3 bases del ARN mensajero. Entonces, viene el transferencia trayendo al aminoácido
Y para saber en qué lugar debe ir el aminoácido, pues va a unir su anticodón con el codón y le dice, bueno, aquí encajó, entonces este es el lugar del aminoácido. Y este aminoácido se unirá al que venga ahora otro, y ese otro se unirá a otro, y así sucesivamente se va a ir formando la cadena de aminoácidos. Y esta cadena de aminoácidos sigue un orden. ¿Cuál es el orden que sigue? El orden que el ARN mensajero le está indicando. A ver, aquí está. También tenemos al ARN ribosomal. El ARN ribosomal es el ARN que forma las subunidades ribosómicas. Aquí está, mira, ve, es un ARN formado por una sola cadena, es monocatenario. Sin embargo, este ARN está muy enrollado, teniendo un aspecto globular. Se parece mucho a las proteínas de estructura terciaria. Entonces, lo que hace esta estructura es formar al ribosoma, forma el ribosoma que ya sabemos que tiene dos subunidades, la subunidad menor y mayor. Entonces, forma a las subunidades ribosómicas y cataliza la unión de los aminoácidos. Mira, ve aquí tenemos esta tira. A ver, vamos a ampliar la imagen. Aquí tenemos el ARN mensajero que está formado por cadenas de bases y cada 3 bases se llama codón. Y vemos aquí el ARN de transferencia que está trayendo el aminoácido. ¿Y dónde están? Tanto mensajero como transferencia están en esa estructura rosada o roja que viene a ser el ribosoma. ¿Y de qué está hecho el ribosoma? Pues de ARN ribosomal. ¿Y qué es lo que va a hacer el ribosoma? Pues va a catalizar la unión de los aminoácidos. Va a hacer que esa unión suceda más rápido a través de la enzima peptidil transferasa. Y entonces así quedaría el proceso de síntesis de proteínas, que hoy en día se le conoce como el dogma central de la biología, ¿no? El dogma central de la biología nos dice que primero el ADN realiza la replicación, se replica, aquí estamos viendo, mira, el ADN tiene replicación, vemos aquí cómo el ADN se replica. Y luego tiene una transcripción, es decir, que a partir del ADN se forma el ARN mensajero. Y aquí, mira, ve, a partir del ADN que ya se ha replicado, se forma el ARN mensajero. Se abre la molécula de ADN y esta tirita de color verde es el ARN mensajero. Y luego que viene la traducción, que la información del ARN mensajero se traduzca para tener proteínas. Aquí estamos viendo eso, ¿no? Este ARN mensajero se asocia al ribosoma y es en el ribosoma donde se sintetiza la proteína que sería esta tirita de color morado. Entonces, a esto se le conoce como el dogma central de la biología. Primero de ADN a ARN y de ARN a proteína. Vamos a ver en tal sentido ese proceso de síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas, estimados estudiantes, es un proceso que necesita de dos mecanismos, la transcripción y la traducción. La transcripción, como vemos en este dibujo, es un proceso que ocurre en el núcleo de la célula, donde a partir de la molécula de ADN que se transcribe, se forma el ARN mensajero. Y luego este ARN mensajero, a ver, vamos a acercarlo. Mira, ahí está el ADN. Y aquí vemos esta tira de color morado, sería el ARN mensajero. Este ARN mensajero que se ha transcrito dentro del núcleo de la célula sale al citoplasma y en el citoplasma va a realizar la traducción. ¿Qué es la traducción? Que la información que tiene el ARN mensajero se va a traducir porque el mensajero va a ir al ribosoma, ahí van a llegar las transferencias trayendo aminoácidos y según el orden que tenga las bases el mensajero van a venir las transferencias y según esto van a venir los aminoácidos
y se van a ir uniendo en el ribosoma por acción del ribosomal. Entonces ahí tenemos ya la síntesis de proteínas. Entonces aquí también tenemos eso mismo explicado con este otro gráfico. Vemos la molécula de ADN que se va a transcribir, es decir, se separan las dos cadenas del ADN para que de una de estas cadenas se copie la información. Ahí estamos viendo, ¿no? Cómo se copia. Si el ADN tiene timina, pues se copia para formar ARN, se copia en adenina. Si tiene citosina, se copia guanina. Si tiene adenina, ya no se puede poner timina porque se está formando ARN, así que se pone uracilo, y así se está copiando la información del ADN, pero en una nueva molécula, y esta nueva molécula que está saliendo viene a ser ARN, ¿no? Esto es el ARN. Y se sabe que cada 3 bases del ARN es un codón. Codón, 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 codón. Y cada codón codifica para un determinado aminoácido. ¿Qué significa? Que el codón número 1, en este caso AUG, va a decirle al ARN de transferencia que traiga el aminoácido metionina. El codón ACU, que es el codón 2, va a decirle al transferencia que traiga treonina. El codón 3UGC va a decirle al transferencia que traiga cisteína. Y de esa manera van a ir viniendo los aminoácidos, todo esto en el ribosoma, y es el ribosoma el que se encargará de unir a estos aminoácidos. Entonces, de esa manera sucede la síntesis de proteínas. Primero tiene que haber una transcripción, que es copiar la información del ADN, para que luego ocurra una traducción, que es decir, que la información del ARN mensajero se traduzca para que vengan los aminoácidos y se pueda formar la cadena de proteína. Todo el proceso de transcripción lo vamos a ver en este esquema, ya vamos a observar. La transcripción es un proceso que ocurre en el núcleo celular y se necesita del ADN. Bueno, sabemos que el ADN está formado por 2 cadenas que están enrolladas en la doble hélice. Para que estas 2 cadenas se separen, participa la enzima helicasa. Una vez que se han separado las cadenas, aparece la siguiente enzima, que es la enzima ARN polimerasa, que es todo esto de color rojo que está aquí. Y esta enzima ARN polimerasa va a ir copiando la información del ADN para formar nueva molécula de ARN, que es esta cadena de color verde con amarillo. Ese es el ARN. El ARN copia toda la información del ADN, es el copión. Habrás tenido alguna vez un amigo o una amiga que copiaba de tarea. Ese sería el ARN. Ese ARN, ni bien termina de copiarse, está en el núcleo y es una molécula nueva. Por ser una molécula nueva, las enzimas nucleares lo podrían querer destruir por ser totalmente nuevo y extraño. De ahí que se va a formar una cadena de metilguanosina que se forma al inicio del ARN y una cadena de poliadenina, es decir, una larga cadena de varias adeninas, que es la cola. Este metilguanosina y ese poliadenina que se forman en la nueva molécula de ARN que se ha formado, tienen la función de prevenir la destrucción de la molécula. ¿Por qué? Porque el núcleo celular podría intentar destruirlo, ya que es una molécula nueva y extraña. ¿Ya? Entonces, para evitar el ataque de las enzimas nucleares, tiene que tener metilguanosina y tiene que tener poliadenina. Tanto le atacan las enzimas nucleares como las enzimas citoplasmáticas, porque este ARN también va a salir al citoplasma. Una vez que ha terminado de protegerse, el ARN empieza a revisar lo que ha copiado, ¿no? Ha copiado toda la información del ADN. En teoría, se creía que el ADN pues tenía toda la información correcta, ¿no? Es como copiar a lo seguro. Pero cuando se hace la revisión, se encuentra que de lo copiado existen segmentos exones y segmentos intrones. ¿Qué son estos, no?
Los segmentos exones son segmentos que codifican información del ADN que es correcta, información que sirve, que es válida. Pero los segmentos intrones se ha encontrado que son segmentos que no codifican ninguna información, o sea, es información basura, que no te sirve para nada. Es como decir, haber copiado una película con todas las propagandas, ¿no? Algo así. Los intrones serían la propaganda, información basura. Entonces, el ARN encuentra que tiene exones y tiene intrones. Intrón, yo me acuerdo de la palabra intruso. ¿Qué haces con un intruso? Pues lo botas. Eso mismo va a hacer ahora el ARN. Se da cuenta que hay exones e intrones, así que el ARN se desensambla. Y al desensamblarse, va a expulsar a los intrones. Y al expulsar a los intrones, solamente se queda con los exones que vuelven a unirse y esta secuencia de exones más el inicio que es metilguanosina y la cola que es poliadenina forman lo que es el verdadero ARN mensajero. ¿Ya? Aquí al inicio, entonces, este ARN que tenía exones e intrones era el ARN heterogéneo nuclear. Pero ya al haber eliminado intrones y habiéndose quedado solo con exones, es el ARN mensajero. ¿Dónde se ha formado? En el núcleo. ¿En qué proceso? Transcripción. Y una vez transcrito, esa información sale desde el núcleo hasta el citoplasma a través de uno de los poros nucleares. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Les está quedando claro? ¿Tienen alguna duda en este proceso? ¿No? Bueno, vamos a seguir. A ver, dime, hija. ¿Alguna pregunta? No, maestra, todo quedó claro. Gracias, Xiomara, gracias. Ya, así, quería decirles algo, ¿no? De repente por ahí han preguntado en algún momento, los científicos han preguntado, pero ¿por qué el ADN, después de todo, los intrones vienen desde el ADN? El ADN tenía esos intrones y el ARN pues solamente copió, ¿no? Entonces, los científicos en un inicio se preguntaron, pero ¿por qué el ADN tiene intrones? ¿No se supone que debería ser perfecto? La respuesta que ellos han encontrado es la siguiente, es una posible respuesta, no significa que sea definitiva, ¿no? Pero se supone que el ADN tiene intrones, segmentos con información basura, que por cierto son grandes segmentos con esta información, porque es una forma de protegerse, ¿no? El ADN constantemente está siendo atacado por radicales libres. Por ejemplo, si hoy día o ayer comiste una fritura con aceite quemado, este aceite quemado pues va a aportar una gran cantidad de radicales libres que tienen la tendencia a unirse a las bases del ADN. Y si se unen a las bases del ADN, pues pueden activar genes de cáncer, mutaciones, muchas cosas negativas. Entonces, como esos radicales libres se unen al ADN como si se tratara de un imán, entonces, si el ADN tiene gran cantidad de intrones, existe una posibilidad mayor de que esos radicales se unan a esos intrones. Entonces, no tengamos un efecto negativo en nuestra salud. De ahí que de repente tú habrás visto personas que comen cosas malas, dañinas, y no tiene cáncer, ¿no? Dices, pero si es dañino, ¿por qué a fulano no le hace nada? Bueno, es esto, ¿no? El ADN tiene ese mecanismo de protección. El hecho de que no le haya hecho nada no significa que nunca le va a pasar, porque llega un momento en que puede caer. Y hay personas que en la primera que comen, pues el tema del azar también, ¿no? Cayó el radical libre justo en un gen que codifica información, es decir, en exón, que ahí sí va a manifestar un problema de salud. Ahora, ahí está, ¿no? Todo el esquema más grande para que lo vean mejor. Y bueno, aquí está toda la transcripción, todo lo que les he explicado están en estos dibujos. Ahora, para hacer la transcripción,
les decía que el ARN mensajero tiene secuencias de 3 bases consecutivas que se llaman codones. Esos codones se han identificado como el código genético. Se sabe que el código genético especifica todas las posibles combinaciones de las bases del ARN mensajero. Recuerda que el ARN mensajero tiene 4 letras, ¿no? Adenina, guanina, citosina y uracilo. Y debe tener cada codón tres combinaciones. Entonces se ha hecho todas las posibles combinaciones y nos sale un total de 64 combinaciones que las vemos aquí. ¿Qué características tiene el código genético? Y todo esto se llama código genético. Es un código que ha sido descifrado, no lo vas a encontrar en el núcleo, no está escrito en ninguna parte de nuestro cuerpo, sino es algo que los científicos, usando la matemática y mucha lógica, han descifrado. ¿Qué se sabe de este código genético? Primero, que es universal. Este código genético se cumple para todos los organismos vivos, ya sea que tú tengas una bacteria o tengas un ser humano o un animal o una planta, todos usamos este mismo código genético. Este código genético es degenerado, que significa que existen demasiados codones para pocos aminoácidos. Recuerda que cada codón debe codificar para un aminoácido, pero ¿cuántos aminoácidos existen que forman parte de nosotros los seres vivos? Pues son 20. Pero ¿cuántos codones hay? Hay 64. Entonces, se dice degenerado porque hay demasiados codones para pocos aminoácidos, lo que significa la siguiente característica, que el código genético es redundante. ¿Qué significa redundante? Que diferentes codones van a codificar al mismo aminoácido. Por ejemplo, mira, ve, si observamos este código genético aquí en la parte superior, mira, para leucina está esto amarillo, son 6 codones que van a codificar a leucina. UA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG, todos ellos son para leucina. Incluso si hubiera, por ejemplo, una mutación, ¿no? Algún radical libre que alteró y que ha hecho, por ejemplo, ¿no? Leucina en tu ADN era por CUU, en tu ARN, pero fue cambiada la última U por una A. A pesar de ser cambiada por A, pues sigue siendo para leucina. Me dejo entender, entonces no se va a ver muy alterada el aminoácido, ya gracias a esto de que es redundante, ¿no? Claro, solamente en algunos casos, el codón codifica un solo aminoácido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, AUG, el codón AUG, solo es para metionina y no hay para metionina otro codón más. A ver otro que tenga poco. Bueno, serina, arginina, no, serina tiene solo 2 codones, ¿no? AGU y AGC. Entonces, si AGU, la U fuera reemplazada por C, seguiría siendo serina, pero si la U fuera reemplazada por A, ya no podría ser serina, sería arginina, ¿me entienden? Entonces, ayuda en gran manera de prevenir estas mutaciones que podrían darse. Ahora vamos a ver el proceso de la traducción, porque la síntesis de proteínas, como les había indicado, necesita de 2 mecanismos, ¿no? La primera, la transcripción, que es copiar la información hereditaria del ADN a ARN mensajero en estos codones, y luego que esos codones se traduzcan la información en proteínas. Entonces, la traducción consta de etapas. La primera etapa se llama la iniciación. Veamos en qué consiste la iniciación. Todo empieza con un ribosoma. Este ribosoma está formado por 2 subunidades, la subunidad mayor, que es esta de acá abajo, grande, y la subunidad menor, que es esta de acá arriba, pequeña. Estas 2 subunidades se desensamblan, se van a separar. Y al desensamblarse, la subunidad menor, que es la pequeña, se une al ARN mensajero, que es esta tira de color verde. ¿Ya? Se une al ARN mensajero ubicando su codón de inicio, que es el codón AUG.
Una vez unido, mira, ve, ahí está, de tal manera que el codón de inicio AUG quede en el ribosoma en la subunidad menor. Entonces, ahí es cuando el AUG, este codón AUG, se activa. Y una vez que se ha activado, el codón AUG va a llamar a un transferencia, va a decir transferencia, y el transferencia va a venir. ¿Pero qué transferencia debe venir? Debe venir un transferencia que sea complementario con el mensajero, ¿no? Si el codón de inicio AUG, el transferencia debe tener su anticodón UAC. Debe ser así, debe ser complementario. Y este que tenga complementario el anticodón está trayendo un aminoácido. Ese aminoácido es el primer aminoácido que es la metionina. Así. De esta manera, ahora que se han unido, viene a unirse a todo este paquete la subunidad mayor del ribosoma. Y esta subunidad mayor tiene un sitio que se llama sitio P y sitio A. Este primer aminoácido va a estar ubicado en el sitio P, ¿ya? Y así que se ha formado el complejo de iniciación de la traducción. Ahora vamos a seguir por aquí. Ahí nos habíamos quedado, el sitio P, donde estaba el ARN de transferencia que trajo al aminoácido metionina. ¿Cuál quedaba libre? Pues el sitio A. Y en el sitio A hay otro codón. El codón en este caso es el CCG. Si tuvieran el código genético, podrían ver que CCG codifica para el aminoácido prolina. Entonces CCG va a llamar a un transferencia. Transferencia. Y va a venir un transferencia que sea complementario y que traiga el aminoácido que sea también complementario, ¿no? Entonces, ¿y dónde va a entrar esta transferencia? Va a entrar al sitio A del ribosoma, ¿ya? Sitio A es del aminoácido entrante, por eso es A. Ya es un nombre que le hemos dado, no es que vaya ahí una letra A ni nada, ya es un nombre que se le ha dado para reconocer mejor las partes de este ribosoma. Una vez que ha entrado, mira, ve, tenía el aminoácido prolina y en el sitio P estaba metionina. ¿Qué es lo que hace? El aminoácido antiguo, que era la metionina, se separa de su transferencia y se une al aminoácido entrante. ¿Ya? ¿Quién cataliza la unión de estos aminoácidos? La enzima peptidil transferasa. ¿Dónde está la enzima peptidil transferasa? Pues está en el ribosoma. Una vez que sucede esta unión del metionina a prolina, el transferencia que estaba en el sitio P se va. Vamos a verlo por aquí, mira, ve. Esa transferencia que estaba en el sitio P se va, se está yendo, y el ribosoma, tanto subunidad mayor como subunidad menor, se mueven hacia la derecha. Es como que alguien los empuja. Y al moverse hacia la derecha, queda esta transferencia ahora en el sitio P y queda libre otra vez el sitio A. Y este sitio A va a tener otro codón ahora, ¿no? Este codón era UAU y va a activarse para llamar a otra transferencia. Transferencia, y este va a traer otro aminoácido que entrará al sitio A. Y ahora los aminoácidos que están en P se separarán y se unirán al aminoácido entrante por otra vez la acción de la enzima peptidil transferasa. Este proceso se va a repetir incontables veces hasta que suceda la aparición de un codón stop, ¿no? Mira, ve aquí. Sí, en el sitio A aparece el codón stop, que en este caso es UAA. Entonces, este ya no va a traer a ningún aminoácido ni ninguna transferencia. Lo que va a ordenar es que venga un factor de liberación. Este es el factor de liberación. Y ese factor de liberación se une al codón final o stop y ordena que se separe, que se libere la cadena de aminoácidos, que era la proteína, y se libere el ARN de transferencia. De esta manera se habrá terminado con la síntesis de proteínas. Eso es el proceso de traducción proteica. Ahora, vamos a ver
que también en cuanto al ADN pueden suceder mutaciones en el ADN. Estas mutaciones pueden ser diversas. Por ejemplo, aquí en este esquema que estás observando vemos una secuencia normal de ADN. Mira, ve, esta secuencia normal de ADN, acercamos la lupa, tenemos que el ADN tiene una cadena original de 3' a 5', su cadena complementaria de 5' a 3'. De esta cadena original se va a formar una copia que es el ARN mensajero. De la cadena de 3' a 5' se ha formado un ARN mensajero. Mira que es exactamente igual. Se ha copiado la primera cadena, pero el ARN es igual a la cadena que no se copia. Es igual, solamente que donde está la letra T se ha reemplazado por U. T por U es igual en todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el ARN mensajero y de este ARN mensajero, que es una secuencia normal, se va a codificar la información para los aminoácidos normales. Pero mira qué sucede cuando hay una mutación, un cambio de bases. Las mutaciones, pueden haber mutaciones silenciosas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos, aquí era TCC y TGG. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha cambiado la base. Comparamos, a ver, vamos a reducirlo para ver mejor. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, ve, aquí era TCT. Era aquí, debería estar la letra T y ha sido reemplazado por la letra C. Y esto ha generado una mutación. En lugar de ser AGA, ha cambiado a AGG. Felizmente, como el código genético es redundante, el AGG también codifica a arginina. Aquí era arginina y aquí sigue siendo arginina. Hay una mutación, sí, pero es una mutación silenciosa, es decir, esta mutación no va a tener consecuencias en el organismo, no va a generar ningún cambio en la producción de la proteína. También puede haber una sustitución de pares de bases de sentido erróneo. Por ejemplo, aquí era TGT y se cambia de esta manera, ¿no? Aquí debería haber sido otra letra y se cambió. Y entonces, al haber cambiado esta por C, aquí era G y se ha cambiado por C, ya no es la arginina, sino ahora es treonina. Entonces, esto sí va a tener una repercusión en la proteína que se pueda sintetizar. También las mutaciones pueden darse sustitución de pares de base sin sentido. Mira, ve, era normal y se ha reemplazado para generar un codón sin sentido, codón UAG, que es el codón stop o alto, ¿no? O sin sentido. Y cuando aparece este codón, dice alto, que se detenga la síntesis. Pero no se tenía que detener la síntesis porque faltaba todavía más aminoácidos, pero se detuvo. Esto es realmente dañino. ¿Por qué? Porque ya no se fabrica la proteína que necesitamos y si no se fabrica esa proteína, que podría ser una enzima o una proteína fundamental para nuestro cuerpo, pues hacemos enfermedades y tenemos serios problemas de salud y no se puede reparar porque el problema viene desde el ADN. También puede haber una mutación por cambio del marco de lectura sin sentido. Por ejemplo, aquí se ha modificado y se ha reemplazado por estas bases, lo cual hace que al inicio nada más, mira, estaba el codón AUG, metionina, y ahí nomás se formó el codón UAG, que es un codón final, entonces ya no se llega a sintetizar la proteína. O el cambio de sentido de lectura es cerrado, ¿no? Se movió solo una letra y entonces todas las demás letras corren. Y al correr todas las demás letras, se forman como nuevos codones y te traen totalmente nuevos aminoácidos, una mutación totalmente de error de lectura, que es bastante severa. Por ejemplo, para entender estas mutaciones, aquí yo les he traído un dibujo. Mejor no lo vamos a usar con lupa, sino más sin lupa.
A ver, mira, ve. ¿Cómo sería normal? La oración normal. El gato grande y gordo se comió la rata mojada. Supongamos que esta oración represente a una cadena normal de ADN. Una sustitución. Se reemplaza la letra E por la letra U. Mira, nada más algo simple. El gato grandú y gordo se comió la rata mojada. Solamente modificar una letra, ¿qué es lo que puede ocasionar? Puede ocasionar enfermedades como la condroplasia, que es el desarrollo inadecuado de cartílagos en los extremos de los huesos, de tal manera que los huesos largos se resultan en cortos y la persona tiene una enfermedad que se llama el enanismo. Ustedes habrán visto personas enanas acondroplásicos, ¿no? Su cabeza se ve, y su cabeza y su tronco se ve como el de una persona de tamaño normal, pero sus brazos son pequeñitos y sus piernas son pequeñitas. Ese es el enano acondroplásico, que es una mutación solo por la sustitución de una base. A ver, sin sentido. Que aparezca de un momento a otro el codón sin sentido o UGA o UAA, UAG, esos codones que hacen que se termine la síntesis. Entonces no se termina de fabricar la proteína, la rata grande, y no termina la oración. ¿Qué enfermedad puede producir? Por ejemplo, la distrofia muscular, que es un trastorno muscular de debilitamiento de los músculos. La delección. La delección es cuando se pierde una base. Por ejemplo, se pierde una base y ¿qué sucede? Todas las letras se mueven hacia el otro lado. Mira, ve, acá ya no tiene un sentido. Causa un error en la trama, ¿no? ¿Cuál es la letra que se ha perdido? Se ha perdido de repente L, R, ¿no? Entonces, y se ha modificado de repente. A ver, ya, se ha perdido la L, la R, y se lee así, atoj, randej, go, y, g, ordoj, es. Entonces, ya no tiene sentido porque se han movido todas las letras, ¿ya? El gato grande y gordo se comió la rata mojada, ya no dice porque se ha modificado, ¿no? Acá dice gato, pero la letra L nada más es la que se ha perdido, y eso ha ocasionado que todas las demás letras se muevan y se lea de otra manera. ¿Qué enfermedad podemos tener? La fibrosis quística, que se caracteriza por la producción excesiva de moco, viscosidad en los pulmones, intestino, páncreas, una enfermedad muy terrible en realidad. También puede haber una mutación por una inserción. Viene una base, una letra que se adiciona donde no debía estar. Entonces eso hace también que todas las demás se corran. La cadena de lectura se corre. Por ejemplo, aquí, ¿no? El gato, Z, grande, grand, E, I, gort, os, que no se entiende ya la lectura. Esto puede traer una enfermedad como la enfermedad de Crohn, que causa la inflamación crónica del tracto intestinal, produce diarrea frecuente, náuseas, dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso. La duplicación también es otro tipo de mutación frecuente, ¿no? El gato grande, o sea, grande, se repitió, se duplicó esta secuencia. Y entonces, ¿qué nos puede traer? Nos puede traer la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A. El daño de nervios periféricos causa debilidad, atrofia de músculos de las manos y la parte inferior de las piernas. También pueden haber mutaciones expandidas, como las repeticiones en tándem. Por ejemplo, el gato grande se comió la rata mojada, el gato grande se comió la rata mojada, el gato grande se comió la rata mojada. Mira, en la primera generación, en la segunda generación, en la tercera generación. Esta es la enfermedad de Huntington, ¿no? Una enfermedad progresiva en la cual las células del cerebro se desgastan, lo cual produce movimientos incontrolados, trastornos emocionales y deterioro mental. Esto, queridos estudiantes, ha sido un poco de lo que hemos podido ver en cuanto a los ácidos nucleicos. Es importantísimo, son moléculas fundamentales para la herencia, la síntesis de las proteínas y, lógicamente, están muy relacionadas con la aparición de diferentes enfermedades.